Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenas noches, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que están conectados de la página de Facebook. Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Un saludo a todos los hermanos. Selena Hernández, Omar Rodríguez, Cali Barrientos, Aldo Mexicanos. Saludos, hermano Aldo. Hasta donde quiera que todos ustedes estén, hermanos. Dios los bendiga. Dios los llene de muchas bendiciones, hermanos. Dios fortalezca sus vidas espirituales. Dios los ayude, hermanos, a seguir adelante en este camino que llevamos, en esta carrera. Sabemos, hermanos, que la carrera de antemano ha sido terminada por nuestro Señor Jesucristo. Lo único que nosotros hacemos es seguir sus pisadas, ¿verdad, hermanos? Y si hacemos eso, hermanos, con Cristo Jesús somos más que vencedores, hermanos. Un saludo también a todos los amigos que nos escuchan a través de Facebook en vivo y también a través de la página de Spreaker, que es radio por internet, mensaje de amor para salvación. En esta noche estamos asistiendo al programa Principio del Evangelio de nuestro hermano Joel Pérez. Y estamos asistiéndole, ya que él no puede estar conectados. Pero aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Compartiendo, ayudándole para que el programa pueda seguir hacia adelante, hermanos, ya que él se encuentra en una situación en la que no puede conectarse, no puede, hermanos, transmitir. Pero le damos gracias a Dios porque él nos da el tiempo y la oportunidad asimismo a cada uno de nosotros, hermanos. Así que en esta noche, siendo ya las 11:37 de la noche, hora de Estados Unidos, vamos a ir, hermanos, a lo que corresponde a la parte importante de nuestro programa, que es la meditación de la palabra del Señor, hermanos. Un saludo a todos los hermanos que están conectados y a todos también los que nos están escuchando a través de Spreaker, radio por internet. Un saludo y Dios los bendiga. A todos los amigos también, a todos los hermanos ministradores del programa de radio, todos los hermanos que ministran esta radio, Dios los bendiga. Un saludo a todos ustedes, que Dios bendiga a su familia y Dios bendiga también sus vidas espirituales, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración y vamos a entrar en una meditación de la palabra del Señor, transmitiendo, hermanos, desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida.
para el mundo entero, para todos nuestros hermanos que nos escuchan, para todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes, en diferentes países. Dios los bendiga grandemente a todos. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder estar conectados, Padre, en estas horas de la noche. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, nos has ayudado, Señor, durante este día, nos has dado, Señor, las fuerzas para trabajar, para terminar, Señor, esta jornada de trabajo. Has estado con nosotros, Señor, nos has dado cualidades en nuestras mentes, nos has dado habilidades, Señor, en nuestras manos, para poder, Señor, ejercer nuestro trabajo, ganarnos, Padre, el pan de cada día y poder también, asimismo, tener, Señor, cómo ayudar también a los que padecen necesidad, Padre. Gracias te damos por nuestra familia también, gracias por la familia de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, por la vida de mi hijo. Gracias, Padre, gracias por la vida de mis padres, por la vida de todos mis familiares, Señor, en general. Te pido que tú los bendigas y que estés siempre con ellos, Padre. También te doy gracias por todos mis hermanos que están, Señor, escuchando en esta noche la transmisión por Facebook y también por internet, Padre, por la página de Spreaker. Te pido, Padre, que bendigas a todos los hermanos y a todos los amigos, Padre. Gracias te damos por ellos, gracias por la iglesia, porque en la iglesia, Señor, tenemos hermandad, tenemos familia, tenemos personas, Señor, que nos aprecian, que nos quieren, Padre eterno. Te damos gracias por esa familia universal en la cual tú nos has puesto a través de tu Santo Espíritu que has dado a cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos también por nuestro Señor Jesucristo, porque ha venido a este mundo y nos ha rescatado de las tinieblas, de las potestades, Señor, del maligno, y nos ha trasladado, Señor, a su reino, en el cual ahora tenemos nuevas esperanzas, nueva forma de vida, y también tenemos, Señor, una nueva morada celestial en el reino de los cielos, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Padre, si en el día de hoy han habido complicaciones en la vida de cada uno de mis hermanos, te pido, Padre, que tú los fortalezcas, que tú los bendigas, Padre, que tú, Señor, les des ese poder para que ellos puedan seguir adelante, Padre, y que nos ayude, Señor, también a tener, Padre eterno, esa mentalidad, ese propósito, Señor, ese optimismo de recibir todas las cosas que vienen en nuestras vidas, sabiendo, Padre, que tú tienes un propósito detrás de cada uno de ellas, Padre. Padre, te pido que bendigas también tu palabra, la cual vamos a hablar en estos minutos que nos quedan. Te pido, Padre, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, Padre, en gran manera. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y amados amigos. Estamos conectados con ustedes desde acá, de la ciudad de Palm Beach Garden, Florida, para transmitir, hermanos, la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a ver Marcos capítulo 2, versículo 1. Y el tema importante, el punto del tema se llama, hermanos, reiniciar nuestra acción de fe. Estábamos viendo la semana pasada, reclamando nuestros recuerdos de fe. También estuvimos viendo, reenfocando en el objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, reclamando nuestros recuerdos de fe, que es la obra maravillosa que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, que Jesucristo ha realizado grandes obras en la vida de cada uno de nosotros, y es importante que nosotros volvamos a esos recuerdos. Y una de las grandes obras que Jesucristo ha hecho en nosotros es que nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha santificado y nos ha presentado a Dios como una nueva criatura, hermanos. Y esto es una gran obra, esto es mucho más que un milagro, porque esto nos ayuda a nosotros a ser salvos y nos ayuda a nosotros a tener herencia, tener parte en la vida eterna. Así que es importante regresar a esa obra que Jesucristo ha hecho en nosotros. Por eso es importante reiniciar nuestra acción de fe después de que nosotros logramos
reenfocarnos en el objeto de nuestra fe, después de que nosotros volvamos a reclamar nuestros recuerdos de fe con Cristo, necesitamos ahora reiniciar nuestra acción de fe, ¿sí? Sabemos que Cristo es, hermanos, el autor y consumador de nuestra fe. Y sabemos que Cristo ha hecho obras maravillosas en nuestras vidas para que nosotros en este caminar no perdamos, hermanos, ese gozo, no perdamos esa esperanza. Y cuando nosotros volvemos a recordar las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces esto nos motiva a nosotros a seguir actuando, a seguir en acción, a seguir caminando. Recordemos, hermanos, que la fe debe ser, hermanos, un punto muy importante en nuestras vidas, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios existe, ¿verdad? En el capítulo 3 de Hebreos, el capítulo 4, sabemos que las personas que caminaron el desierto, ¿verdad? En este caso los israelitas no pudieron, muchos de ellos no entraron a las tierras de Canaán, ¿verdad? Porque finalmente dice la palabra que escucharon la ley, pero lo oyeron sin ir acompañado de la fe. Por eso es importante que nosotros como creyentes hagamos un análisis y pensemos, ¿verdad? Analicemos nuestra fe y saquemos una conclusión si la fe que nosotros tenemos nos alcanza para poder llegar a la vida eterna, o es simplemente una fe que últimamente se ha limitado a un mecanismo, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchos creyentes en la actualidad que han perdido, ¿verdad? Su fe, han perdido, hermanos, el objeto de su fe, han perdido la acción que es producto de la fe, es decir, el accionar por la fe, porque finalmente la fe, hermanos, significa tomar acción, ¿verdad? Es importante, hermanos, que nosotros que la fe que nosotros tenemos nos lleve a nosotros a actuar, porque recordemos que la fe sin sus obras es muerta. Entonces, la fe sin obediencia es muerta. La fe sin a trabajar para el Señor no sirve. Yo no puedo decir que tengo fe y a la misma vez no me estoy reuniendo. Yo no puedo decir que soy una persona de fe y a la misma vez busco cómo sobresalir adelante en mi vida sin tomar en cuenta a Dios. Entonces no soy una persona de fe. La Biblia no me califica como una persona de fe. Entonces es importante que nosotros hagamos un análisis a nuestra fe, si nuestra fe verdaderamente es correcta, si es aceptada por Dios o no es aceptada por Dios. Así que en el capítulo 2 de Marcos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil,
decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. En este suceso, hermanos, en esta historia que nosotros vemos aquí, una historia verídica, una historia real, que ocurrió con este hombre que era paralítico, ¿verdad? Este hombre, ¿verdad? En su necesidad, en su enfermedad, me imagino que este hombre había buscado diferentes métodos para poder recuperar su habilidad física, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros. Cuando a veces estamos pasando por un problema, especialmente un problema de enfermedad, nosotros a veces perdemos el control y nos volvemos, hermanos, impacientes. Y comenzamos a buscar métodos y formas de cómo nosotros podemos solucionar ese problema. Pero finalmente es Dios el único que puede solucionar nuestros problemas. Tanto problemas de salud como problemas económicos, como problemas familiares, como problemas espirituales. Recordemos, hermanos, que el problema espiritual es un problema que solamente puede ser tratado por Dios. No hay ningún ser humano que pueda ayudar a otro ser humano en este mundo en la parte espiritual. No hay nadie que pueda ayudar a otra persona espiritualmente que no sea Dios. Es verdad que nuestros hermanos de la iglesia nos dan apoyo, nos dan fuerza, nos ayudan, motivándonos a través de la fe que ellos tienen en Cristo, pero eso no significa que nosotros, por medio de la fe de otros, podamos recibir la bendición espiritualmente de parte de Dios. Ese es un trabajo que le corresponde a Dios. Entonces, como seres humanos, hay cosas que nosotros no podemos realizar con nuestra capacidad personal. No la podemos realizar. Y a no ser que nosotros lleguemos a tener un encuentro verdadero con Dios, a no ser que Dios nos diga qué es lo que nosotros necesitamos hacer para recibir la solución a nuestros problemas. En este caso, este hombre tenía un problema físico, ¿verdad? Y probablemente hay personas, ¿verdad? Hay personas que no tienen este problema físico, es decir, no todos los seres humanos tienen o sufren los mismos problemas, ¿verdad? Ahora en este momento hay personas que tienen problemas de salud, hay personas que tienen problemas familiares, hay personas que tienen problemas económicos, hay personas que tienen problemas espirituales, ¿verdad? Y finalmente todos estos problemas pueden ser, hermanos, solucionados por nuestro Dios, porque la palabra igual dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, en el capítulo 6, 33 de Mateo, finalmente Jesucristo dice que Dios también se ocupa de que en la vida material a cada uno de nosotros, los que creemos en Él, los que hemos sido llamados conforme a su propósito, Él promete tener un cuidado especial de nosotros en las áreas materiales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos imponer nuestra propia fuerza antes que la fuerza de Dios? Finalmente fracasamos, nos cansamos, nos fatigamos, nos turbamos, como le dijo Jesús a Marta, afanada y turbada estás. Salimos de nuestro sano juicio y cuando estamos en esa condición, nos es difícil enfocarnos en aquel que es nuestro consumador y autor de nuestra fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos es difícil, hermanos, accionar por la fe en Cristo Jesús. Accionamos, pero por la habilidad personal de nosotros y no por lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, la Biblia está llena, hermanos y amigos,
de actos de fe, la Biblia está llena de experiencias de fe. Sabemos en el capítulo 11 de Hebreos que la carta de Hebreos ahí menciona a todos los que fueron perfeccionados por la fe, a todos los que esperaron en Dios por fe, a todos los que le fueron fiel a Dios por la fe. Pero finalmente el punto no es lo que Dios hizo con ellos. El punto final no es qué es lo que Dios hizo con Abraham, qué es lo que Dios hizo con Noé, qué es lo que Dios hizo con Jesús, qué es lo que Dios hizo con los apóstoles, qué es lo que Dios hizo con los profetas. Sabemos que en la vida de ellos Dios hizo grandes obras, pero el punto final, el propósito de la Escritura al hablarnos de todos estos ejemplos es que yo también debo de dejar que Dios realice esas obras en mí. Porque de nada me sirve a mí saber que Dios haya hecho grandes obras en las vidas de ellos, si no las hace conmigo. O si yo no dejo que Dios haga esas obras conmigo. ¿Sí? De nada me sirve que los apóstoles hayan sido llenos del Espíritu Santo y hayan predicado el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos, de una forma elocuente, si yo no me estoy dejando llevar o guiar por ese mismo mecanismo espiritual que la Biblia me enseña, ¿sí? Entonces, el punto no es solamente saber lo que Dios hizo con ellos, sino que el punto es saber si Dios lo puede hacer conmigo también. Entonces, al igual como Dios levantó a este paralítico, así como Jesucristo lo levantó, lo habilitó nuevamente, y este hombre no comenzó a caminar hasta que Jesucristo lo ordenara. De igual manera quiere Jesucristo hacer con nosotros. Él quiere accionarnos a través de la fe que nosotros hemos depositado en Él, porque sin duda alguna este paralítico tenía tanta fe en Cristo, ¿verdad? Pero debemos también recordar, hermanos, que en nuestro caminar por fe, en nuestra intención de servirle a Dios por fe, vamos a tener muchas barreras, vamos a tener muchos obstáculos. Y tenemos muchos obstáculos en la actualidad los que ya estamos caminando por fe en Cristo Jesús. Y este hombre literalmente tenía el obstáculo de la gran multitud de gente, ¿verdad? Esta gran multitud podría representar, hermanos, el mundo, ¿verdad? Sabemos que el mundo se interpone entre el creyente y Dios, ¿verdad? El mundo y sus influencias, hermanos, se interponen entre el creyente y Dios, ¿verdad? El mundo y sus políticas, el mundo y su riqueza, el mundo y sus pobrezas, el mundo y sus enfermedades, el mundo y sus persecuciones, el mundo y sus vanidades, ¿verdad? Entonces, a veces el no tener nada a veces no es el problema, sino que a veces el tener todo también es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos todas las cosas que necesitamos, no nos acordamos de Dios. Creemos que ya estamos bien y no necesitamos a nadie más, pero sí necesitamos a Cristo Jesús, que es el que finalmente tiene el control de nuestras vidas. También vemos, hermanos, que la casa estaba llena de una gran multitud de personas, pero entonces los hombres tuvieron que abrir, dice la palabra, el techo de la casa para poder introducir en el techo de la casa al enfermo, de tal manera que el enfermo pudiera, ¿verdad?, llegar hasta donde Cristo estaba. La fe de nuestros hermanos, la fe de la iglesia, la fe de los miembros de la iglesia, la fe de los predicadores, los consejos de los demás hermanos nos ayudan también, nos acercan a Cristo, pero finalmente es Cristo el quien toma la acción. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ¿verdad? Él lo resucita, Él clama a gran voz y dice: Lázaro, sal fuera. Pero finalmente le dice a sus discípulos: desátenlo ustedes y déjenlo ir. Entonces, de alguna forma la iglesia influye, ¿verdad? Recordemos también en el libro de los Hechos, capítulo 2, 47 y 46 en adelante, dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. También le dijo Jesucristo a la iglesia: lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, la iglesia forma parte del transitar de cada creyente, la iglesia en general, me refiero. Influye la fe de cada creyente, pero finalmente es Cristo
el quien tiene el poder de levantarte, el que tiene el poder de accionar tu vida para que comiences a trabajar esa fe que tú has depositado en Él. Vemos que este paralítico iba rodeado de grandes amigos, podrían ser sus familiares, pero también estas personas creían en Cristo, porque si estas personas no hubieran creído en Cristo, no hubieran tenido que pasar por todos esos obstáculos y buscar llevar a este paralítico hasta donde Jesucristo estaba. Pero estos hombres también tenían fe, y tanta fe que la fe los movió para abrir el techo de la casa y así poder llevar a este hombre enfermo hasta donde Jesucristo estaba. Y ahora también vemos otro obstáculo, y estos obstáculos que nosotros vemos aquí, hermanos, son los religiosos. Y eso está en el versículo 6, dice: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Verdad? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Verdad? Hermanos, el apóstol Pablo en cierta ocasión también dijo que él se encontró en peligro incluso dentro de falsos hermanos, ¿verdad? La falsa religión también es un problema para aquel que quiere servirle a Dios de corazón. Cuando el hombre comienza su caminar con Cristo, comienza su historia con Cristo, comienzan a interponerse diferentes problemas, ¿sí? A veces hay personas que tienen problemas familiares por acercarse a Cristo. A veces el hombre se acerca a Cristo y comienza el problema con la esposa, comienza el problema con los hijos, comienza el problema con los padres, comienza el problema con la familia, comienza el problema con la religión. Hay hermanos que se acercan a Cristo y se entregan a Cristo, pero después comienzan a traer o comienzan a venir muchas ideas a sus mentes y comienzan a pensar y dudar si están en el camino verdadero o no están, si están en la iglesia correcta o no están. Comienzan a cuestionar de todo lo que se hace dentro de la iglesia. Finalmente su fe de alguna forma es perseguida, su fe de alguna forma es vituperada, ¿verdad? Satanás utiliza diferentes medios, ¿verdad? Dentro de la misma iglesia hay personas que se han enfocado únicamente en una mentalidad religiosa, en una mentalidad de legalismo, y no en lo que verdaderamente conduce al creyente a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Y lamentablemente esto ocurre. Lo mismo pasaba aquí en este caso. A ver, estos hombres rápidamente, ¿verdad? Teológicamente se oponían al Señor Jesucristo y le decían: pero tú no puedes perdonar pecados, ¿verdad? El único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? ¿Verdad? Estos ya son argumentos legalistas, teológicos, que se oponían a las buenas obras de Cristo Jesús, las cuales tenían como base principal rescatar al ser humano de las garras del enemigo. Pero finalmente, ¿verdad?, Jesucristo le dice al hombre en el versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El hombre, ¿verdad?, toda su vida vivió esperando una sanidad, toda su vida vivió esperando ese momento en el que se iba a levantar de esa camilla, ese momento en el que él iba a comenzar a tener una vida normal, pero no pudo llegar ese momento hasta que él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Posiblemente en tu corazón está el servirle a Dios de una forma extraordinaria, de una forma grande. Quizás tú tienes el deseo de que Dios te utilice de una forma especial, ¿verdad? Posiblemente has sido un creyente activo en algún momento de la vida, pero por alguna razón dejaste de serlo, porque siempre hay obstáculos en la vida. Ahora déjenme decirles que el ministerio no salva a nadie, porque la palabra dice en capítulo 7 de Mateo, versículo 21 en adelante, que el hacer milagros, el hacer grandes obras, no te salvan. Finalmente la salvación no es por obras, sino por
la fe y por la obediencia a Dios. Entonces, si por alguna razón no has podido continuar con tu carrera, ya sea de predicador, de cantor, de diácono, de anciano, de lo que sea dentro de la iglesia, eso no significa que estás destituido de la gloria de Dios. Eso no significa que no puedas retomar tu vida espiritual con Cristo Jesús, porque Jesús no te pone condiciones. Las condiciones las ponemos nosotros mismos porque nuestros errores llegan a ser un obstáculo y no nos dejan a nosotros levantarnos y buscar la presencia de Cristo y tomarnos de la mano de Cristo, sabiendo que Él siempre está dispuesto a levantarnos. Por eso es importante, hermanos, volver a reiniciar nuestra acción de fe, volver a trabajar movidos por la fe y no movidos por la capacidad de nosotros mismos. Hay una gran diferencia cuando nosotros nos dejamos mover por la fe, cuando nosotros nos dejamos mover por el poder de Dios. Y hay una gran diferencia cuando las personas buscan ser movidos por su capacidad personal, por su capacidad teológica, por su capacidad religiosa, por su capacidad tradicional. Hay mucha diferencia entre un hombre tradicional y un hombre espiritual. Hay mucha diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Hay mucha diferencia entre un hombre religioso, legalista, y un hombre espiritual moldeado conforme a la voluntad de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos personas movidas por la voluntad de Dios y no por la voluntad de nosotros mismos o por la voluntad de otros hombres, ¿sí? Recordemos, hermanos, que es necesario que nosotros vivamos por el Espíritu. La palabra dice en Romanos capítulo 8 que no hay ninguna condenación para los que viven conforme al Espíritu y no agradan a la carne. También el Evangelio de Juan capítulo 4, 23 y 24 dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, nosotros a la misma vez somos adoradores de Dios. Y nuestra adoración, hermanos, está vinculada a diferentes obras y acciones que nosotros realizamos. Por eso es importante volver a analizar nuestras acciones, analizar nuestras obras, analizar, hermanos, cómo nos conducimos íntimamente con Dios, qué tan fiel nosotros le somos a Dios, qué tan entregados estamos a Dios, qué tan responsables estamos siendo con esa vida espiritual que Dios nos ha dado, con esa carrera que Dios nos ha dado a seguir, ¿sí? Posiblemente somos personas que estamos caminando, pero solamente por costumbre, porque ya se nos hizo costumbre la vida espiritual. Posiblemente somos personas que nos reunimos porque ya hemos tomado como costumbre reunirnos, ¿verdad? Posiblemente somos personas, hermanos, que somos motivados solamente por el qué dirán. Porque si no voy, ¿qué dirá el hermano? Si no me reúno, ¿qué dirá el hermano? Si dejo de predicar, ¿qué dirá la congregación? ¿Qué dirán las otras congregaciones? ¿Qué dirán los otros predicadores? Y eso de alguna forma, hermanos, está creando una barrera entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque persuadimos a hombres, pero a Dios les son manifiestas todas las cosas. Por eso es importante que comencemos a actuar correctamente, comencemos a actuar realmente, dejando que nuestra fe nos mueva, seamos movidos por fe. Cuando nosotros somos movidos por fe, disfrutamos lo que hacemos, nos gozamos en lo que hacemos, nos sentimos felices al servirle al Señor y no consideramos la vida espiritual, hermanos, como una carga pesada, como un estorbo en nuestras vidas. Es importante que consideremos nuestra vida espiritual como la mejor parte que hemos recibido en nuestra existencia. La vida espiritual, el cristianismo, hermanos, es un privilegio de parte de Dios, es un don que nosotros por naturaleza no merecíamos. Entonces necesitamos caminar y sobrellevar esa vida de una forma gozosa, de una forma alegre, de una forma responsable, abrazando y amando, hermanos, esa vida espiritual, porque en ella hemos recibido el perdón y en ella también tenemos promesas de vivir eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el reino de los cielos. Comencemos entonces, yo les invito, yo los motivo a que comencemos a caminar por la fe, a que comencemos ahora a accionar por la fe, que tu canto sea por la fe, que tu alabanza sea por la fe, que cuando prediques sea por fe, que cuando trabajes dentro de la iglesia sea por fe, no por interés ni por ninguna cosa material, sino con el objetivo de servirle a Dios, motivado por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos y amigos, esto es todo lo que puedo compartirles
en este día de hoy, en esta noche de hoy. Sé que hay tantas cosas que nosotros podíamos hablar, pero el tiempo se nos ha ido. Este es su programa, El Principio del Evangelio, dirigido por nuestro hermano Joel Pérez, asistiéndolo ahora su hermano Abel Pérez. Les deseo, hermanos, una gran bendición de parte de Dios a cada uno de ustedes, también a nuestros amigos que nos están escuchando. Posiblemente usted no se ha querido comprometer con Jesucristo, pero déjeme decirle que el compromiso con Jesucristo tiene para usted muchos beneficios: el perdón de sus pecados y la salvación y la vida eterna. Así que acérquese a Cristo y Él lo va a recibir con los brazos abiertos. La palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En tu decisión está la salvación. Si tú decides creer en Cristo y aceptar su palabra, tú puedes ser salvo, porque la palabra dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Dios los bendiga a todos los hermanos que están conectados escuchando esta noche, y Dios bendiga también a todos nuestros amigos que han estado conectados con nosotros a través de Spreaker, que es radio por internet, mensaje de amor para salvación. Un saludo a todos desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens. Dios los bendiga. Recordemos, comencemos ahora a accionar por nuestra fe. Dios los bendiga, amados hermanos.